con las expectativas. Vamos a ello, el techo y el suelo. Pues expectativa máxima, igual me he venido un poco arriba, pero entrar en Conference. Bueno, o no, es un equipo... Entrar en Conference. Ya estuvo a punto. Bueno, estuvo a punto, sí, con una mejor Si hubiera dinámica, tenido una buena rachita al final... Sí, o una peor mala racha. Si en vez de perder 18 corta, pierde 15, claro, y gana otros pues 3, quizá. Igual se hubiera metido en Conference. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Roberto está atinado, si a poco que meta sus 12 goles, quizá pueda hacerlo el Español. Sí, totalmente. Yo creo que, oye, no es un... O sea, quiero decir, claro, es que estamos A ver, hablando al del final techo, hay muchos equipos que pueden entrar ahí. Y hablamos del techo, no de lo Claro. que consideramos una temporada normal. No debería, o sea, Claro. en principio no debería ser su posición, pero... Claro, o sea, quiero decir, en estas expectativas, quizá la temporada media, ¿no? O sea, Claro, esa es la media entre el techo y el suelo. La media sería pues lo que ha hecho. Lo que ha hecho, sí. Esa posición. Lo que ha básicamente. hecho, pero con menos rachas malas, claro. Un poquito más, sí, más sería repartido, más, ¿no? Exacto. Y yo creo que lo mínimo es evitar el descenso, ¿no? Al final... lleva unos años ya en primera. Yo creo que salvarse holgadamente. Yo creo que el Español tiene lleva un par de equipo. años en primera, pero sí que en los últimos años de este siglo está siendo más ascensor que otra cosa. Es verdad que se está empezando a sentar. Se ha sentado un poquito ahora, sí. Sí, que yo creo que lo mínimo sería seguir en primera. Sí, me puede cuadrar. Quizá como decías, no sufriendo hasta la última jornada, pero sí en primera. Sí, totalmente. Pues el Español, ¿no? Ya sí, terminamos con el eso Español. Pues vamos al siguiente, que es la Real Sociedad. Todavía nos quedan 2. Por delante, la Real, que bueno, afronta un nuevo curso tras un año de luces y sombras, sobre todo en Liga, donde la exigencia del calendario y los pequeños detalles le acabaron costando caros en la tabla. Y bueno, para poner un poquito en contexto, ¿no? Como siempre, repasamos lo que fue la temporada pasada de la Real Sociedad. Ya hemos entrado en el top 10 de la Liga, una Real que cerró la temporada en 10ª posición, con 46 puntos. Y también que estuvo marcado por ese final de Copa, como decías. Es que la Real también es verdad que quedó 10ª, pero cuando ganó la Copa se dejó llevar. Se dejó mucho. Ya estaba clasificado para Europa, estaba prácticamente salvada, claro, o sea, tenía que pasar una debacle histórica y que los de abajo sumaran un montón de puntos para meterse en un lío. Entonces, claro, ese es el problema, ¿no?, de la final de Copa, que la final de Copa se juegue en abril. Sin duda. Lo dijo el propio Matarazzo, que... Tanto Atlético de Madrid como Real Sociedad dejaron de jugar después de la final de Copa. Ya no tenían nada más en juego, tenían sus objetivos hechos en Liga. Recuerdo un partido precisamente contra el Sevilla de la Real Sociedad. Sí, también. Que la Real poco más y no sabe jugar. Un poco más y se marca sola. Claro, o sea, es que telita. Pero bueno, hablando de la competición, pues lo hemos dicho, se han metido en Europa League, no vía Liga, pero sí vía Copa del Rey, que ganaron al Atlético de Madrid. Y oye, los números equilibrados, son 11 victorias, 13 empates, 14 derrotas. Bueno. Igual, final, claro, media tabla. sobre todo un equilibradísimo. Sí. Casi mismas victorias que empates que derrotas. Entonces, un poquito más derrotas, eso igual seguro que no les gusta tanto. Ha abultado también por ese final. Y también por el inicio. Recordemos que al principio... Empezaron muy mal con Sergio Francisco. Empezaron muy mal. Luego llegó Matarazzo. Y eso... Fue un tiro hasta el punto de ganar la Copa del Rey. Pero oye, en la diferencia de goles, bastante bien la Real. 59 goles a favor, 61 en contra. Recibieron mucho, pero -2, que está muy bien. Pues en ataque, también, lo hemos dicho, muy bien. Es lo que decíamos, al final está condicionado también por ese inicio de Liga y por ese final. Claro, o sea... Si evaluamos solo la parte de Matarazzo hasta la final de Copa, sería una auténtica barbaridad. Sí. Pero en ese inicio de Liga, donde las cosas no salían, el equipo no terminaba de fluir, con Sergio Francisco, pues lastró mucho estos números precisamente de goles en contra, de derrotas y también de empates, ¿no? Y precisamente, claro, esos goles en contra también, la defensa no tuvo su mejor año, ni Zubeldia, ni Chalet Achar, que desde luego no dejó buenas sensaciones. De hecho, ha vuelto a la cesión y no tiene pinta de que vaya a volver. Ni Alex Remiro, que tampoco tuvo su mejor año. Le ha costado la convocatoria al Mundial. Veremos a ver qué... Sí, es un portero que yo personalmente pensaba que sí que iba a seguir en la convocatoria, más por tema de grupo que por otra cosa, pero sí, ha tenido un año en general malo y lejos del Alex Remiro que hemos visto otros años, que ha sido de los mejores porteros de la Liga sin duda. Sí. De hecho, varios años ha sido si no recuerdo mal, el menos goleado. Algún año seguro. Puede ser. Pero bueno, si no menos goleado, ha estado en la pelea. Si no menos goleado, el que más porterías hacer ha tenido. Sí.
De hecho, que la Real siempre era un Sí. equipo de los que menos goles recibía. Con Imanol, o sea, con Imanol Sí, Alguacil. este año no tanto. En cuanto a las altas y las bajas, pues repasamos primero las bajas, que han sido pocas. Un canterano, mira, Miquel Rodríguez, que se ha ido a la vez, hablábamos ayer de él, centrocampista. Y poco más, Wesley, ¿no? Que se vuelve de la cesión, Sí, que no tampoco ha terminado Bueno. de rendir. Al final fue un movimiento raro. Sí, porque un jugador del Al Nasser ahí a, yo Sí. qué sé, a mitad de temporada, una cesión. Y además en Cosas raras que además pasan en el un mercado. sitio que estaba bien cubierto en la Real. Bueno, Pues bueno, y es que altas tampoco. Es que la Real no ha fichado a nadie. también tiene una buena cantera, ¿no? Sí, O sea, la Real y un Sociedad buen B equipo. está en segunda división. Y un buen equipo. Yo creo que los deberes los hizo el año pasado, fichando Sí. a Guedes, fichando a Carlos Soler y a Ángel Herrera. Son tres jugadores Sí, sobre todo, que sobre debería todo ser. Guedes ha tenido un nivel de Soler. exceso y Soler. Yángel sí que hemos Yángel es visto que lo de menos con las siempre, ¿no? lesiones, Claro. pero sí, son tres jugadores muy buenos. Entonces es que de las altas y bajas poco podemos comentar, porque es que no ha habido apenas jugadores que vuelven de cesión, Tendría alguna que- promoción algún del central B. tendrán que fichar probablemente. Hombre, queda todavía. Es verdad que la Real hay que recordar que no juega la primera jornada, entonces Sí. tiene más tiempo, tiene una semanita más para prepararse. Vuelve, si no recuerdo mal, John Pacheco puede ser. John Pacheco vuelve, Un central pero que, bueno, tiene nivel para la Real Sociedad, para quizá el Alavés para muy titular, bien, quizá pero para igual titular de no. fondo de armario, ¿no? Necesita Sí. un central titular, alguien que acompañe a Sin duda. Zubeldia. Bueno, está el chico de la cantera, ¿no? John Martín, Sí, bueno, John Martín, claro. que ya dejó John Martín es buenas fijo. sensaciones. Entonces, claro, John Martín es fijo, veremos si Zubeldia o un fichaje. Sí, además John Martín que si hace un buen año esta temporada, quizás se va a un equipo Bueno, es que ya se ha hablado, pelea a Champions, ¿no? Porque ya John se rumoreó, Martín, se rumoreó el Real Madrid, se rumoreó- el Fútbol Club Barcelona, incluso el Atleti, los tres de arriba se rumoreó con su posible salida. Al final ha renovado hasta 2031 o son buenas 2032. noticias, buenas noticias para la Real Sociedad. Eso quiere decir que, oye, si se va a dejar un buen dinero. Sí, como en su día Zubimendi, ¿no? Que al final renovó Sí. y luego se fue por mucho dinero. Así que, oye, pero bueno, pues eso, altas y bajas, poquito que comentar, no ha habido ningún fichaje de renombre, así que vamos a pasar un poquito a los jugadores clave y los revulsivos y las sorpresas, un poquito el análisis de plantilla, ¿no? De esta Sí. Real Sociedad. Bueno, para mí el más clave puede ser incluso Matarazzo, el entrenador que tiene Sí, un probablemente. estilo, oye, muy valiente, ¿eh? Yo recuerdo el primer partido además, no sé si su debut es contra el Atlético de Madrid, Me quiere sonar que si no el primero es el segundo. que hace un partido la Real muy bueno, Sí. no sé si gana o empata al final, Diría que gana. pero hace un partido tremendo, va por todas todo el rato, mete un gol y sigue buscando otro, que yo creo que fue el punto de inflexión, ¿no? Para la Real Sociedad de decir, oye, que somos un buen equipo, que podemos competirle a cualquiera. Si hablamos de jugadores, pues hombre, evidentemente, Mikel Oyarzábal Hombre, es el la oligarca estrella, del ¿no? gol. El oligarca del claro, gol, campeón del mundo. Mikel Oyarzábal, ¿no? Como le llaman en algunos sitios, pues oye, es que claro, máximo goleador de la selección española en el Mundial, máximo goleador de la selección española en la época de Luis de la Fuente. Al final empatan, lo estaba comprobando, empata ese Mira, partido con sí, el Atlético de Madrid. pero 1-1, con muy sí, buenas con sensaciones. Buenas sensaciones. Y bueno, claro, es Bueno, que Oyarzábal. Oyarzábal, ¿qué vamos a decir? Capitán de la Sobran las Real, palabras. historia de la Real Sobran Sociedad, las palabras. goleador en la final de Copa, goleador Pichichi de España en el Pichichi de España Mundial. en el Mundial. O sea, Que tremendo. es un jugador tremendo. que da gusto verlo, incluso con la lesión de cruzado que tuvo, que o sea, no la ha lastrado igual en ese punto físico de velocidad, pero tiene una lectura de juego y unos movimientos que por dentro y como 9 son tremendos. Luego yo creo que otro que tiene que dar un paso adelante este año está que Cubo, si se acaba quedando. Yo lo considero Debería, un jugador clave. debería. Yo lo considero un jugador Es un clave porque es un jugador- jugador muy talentoso y que cuando ha estado bien la Real lo ha agradecido. Quizás su momento ha pasado. Pero es que es muy joven, es que son Que- 26 años. Ya, pero- Todavía. Es que es verdad que el año pasado tuvo muchos problemas de lesiones, en el Mundial no ha jugado porque... Quizá ese año en que se rumoreó la venta, que empezó muy bien en agosto. Yo creo que este año precisamente debería como no haber hay sido. rumores de venta, igual es el año en el que Cubo tiene que dar un pasito adelante. Igual este año, sin esos cantos de sirena, puede rendir mejor, pero Y bueno, para mí lo hemos hablado antes, John Martín. ya Martín, sin duda. Es tremendo, es un Sin central duda. tremendo, buena salida de balón, va bien por arriba, va bien por abajo, Completísimo. muy joven todavía y que, pues eso, no tiene pinta de que vaya a salir, acaba de renovar hasta 2032, mínimo este año lo va a jugar en la Real. Y eso es muy importante también para la Real y para él mismo, Sí, para sí. su desarrollo. Y luego otro, que yo el año pasado no me esperaba nada y hizo un año espectacular, Gonzalo Guedes. Sí. Es que Gonzalo Guedes, yo no me esperaba nada. es que Después de su Gonzalo año en el Guedes- Villarreal,
pero parece que en la Real Sociedad ha encontrado su sitio. Sí. Se siente cómodo. Sí, la conexión Guedes-Soler es que es tremenda también. En Valencia fue espectacular y de nuevo el año pasado fue tremenda. De hecho, han jugado juntos 2 finales de Copa. Sí, uno con el Valencia. Uno con el Valencia que perdieron. No es la que le ganan al Barça. Ah, no, esa es la que perdieron con el Betis con Bordalás. No estaba ni Guedes ni Soler. Bueno, Soler sí estaba. En la del Barça Guedes, sí estaba. Diría Guedes que no. Puede ser. Diría. Sí, no, porque estaba Gameiro, estaba Rodrigo, puede ser que Guedes llegara el año siguiente. Pero Pero sí, que son una muy buena sociedad. Sí. Y precisamente en Real Sociedad lo están demostrando. Sí. En cuanto a jugadores sorpresa, o que esperamos que tienen que dar un pasito adelante. Mira, ya lo hemos visto bastante, y teniendo en cuenta que la mediapunta de la Real a veces está un poquito desierta, porque se ha ido Brais, aunque puede jugar ahí... Bueno, no lo hemos comentado en las ventas, se ha ido Brais Méndez a la MLS. Bueno, yo creo que claro, lo hemos pasado por alto. Lógica de su edad, pero bueno, su rendimiento la última temporada. Se me había olvidado por completo apuntármelo, me acabo de acordar. Se ha ido a buen dinero, Estados Unidos, sí. Pablo Marín. Hablo de Pablo Marín. Pelotero también. Ya ha jugado bastante. Sí, forma parte de la rotación de la Real Sociedad. Lo ha hecho bien. Sí. Y yo creo que este año igual en la media punta puede tener más minutitos que el año pasado. Y, oye, dejarnos ciertas cosas. Y luego otro que creo que tiene que dar un paso adelante, que se le ven condiciones, pero no termina de asentarse, es Jon Aramburu. Creo que es un lateral a mí me gusta interesante, mucho. De mucho recorrido, muy potente, muy fuerte físicamente. Es un lateral muy completo, pero eso. Pero necesita encontrar la concentración. Sí, estar concentrado los 90 minutos, porque muchas veces tiene alguna... También es un jugador que se le cruza el cable, que te mete una patada en la rodilla, que le expulsa. Forma parte de su aura. Claro, pero claro, igual eso a nivel concentración es lo que tiene que trabajar. Y luego, para mí, jugador revulsivo, si hablo de Guedes como clave, el revulsivo tiene que ser Barrene. Bueno, igual Barrene pueden jugar los dos juntos. Cubo, claro. La tripleta Cubo, Guedes, Barrene. Todos no entran. Igual uno Cubo, se va a quedar fuera. Yo he metido a Cubo, claro. Bueno, oye, igual encuentra su... Yo he metido a Cubo de clave, entonces meto a Barrene de revulsivo, pero puede ser perfectamente titular. Pero bueno, oye, muy bien, desde luego Barrene, buena temporada hasta la lesión. Es verdad que se lesionó luego al final. De Copa al Gol. Sí, estaba haciendo un temporadón, pero luego se lesiona. Luego al final se ha vuelto a lesionar cuando estaba en la prelista para el Mundial. Se pierde la oportunidad de ir al Mundial por eso. Sí, que igual podría haber ido, porque, claro, al final va Alex Baena, que ha hecho un buen Mundial. Y titular además. Pero venía a hacer un mal año. Sí, o igual con Víctor, que estaba tocado. Sí. No se hubiera lesionado, quién sabe. Igual sería ahora mismo campeón del mundo. La pretemporada, pues invicto también la Real Sociedad. Hoy estamos hablando de equipos invictos en Europa, No por mucho tiempo. No, pero bueno, oye, 4 partidos, 3 victorias y un empate. Bueno, bien. Es verdad que... 75%. Sí, mira, le ha ganado 2-1 al Tokio Verdi. Hombre, rival, vamos, de los mejores. También le ha ganado 1-0 al Pau FC, no al Pou. Al Pau, el Athletic también jugó contra el Español, perdón, también jugó contra el Pau. Es el Pau, no es el Pou, claro. Es Pau. Ah, pues entonces, mira, pues el mismo. Pues dos victorias. No se le da muy bien a los españoles. Sí. De segunda división francesa. Empate a 1, duelo de primera contra Osasuna. Bueno. Buen partido. Y luego le ha ganado 2-0 al Stade de Rennes. Buen equipo también. Que está muy bien. Partido de trampa también. Que está muy bien. Todavía le quedan unos cuantos, porque como hemos dicho, no empieza en la primera jornada, empezará en la segunda a jugar en Liga oficialmente. Efectivamente, lógicamente, los jugadores del Mundial. Que en este caso es Oyarzábal. Sí. Pero bueno, también es verdad que juega, creo que es contra el Barcelona. No, contra el Real Madrid. Que tiene más. La primera jornada es Real Madrid Real Sociedad, que claro, aprovechan que la Real tiene a Oyarzábal y el Real Madrid pues tiene a Cucurella, Mbappé, Bellingham y ya está. No, Tchouaméni y Konaté. Bueno, sí. Son 5, claro. Sí. O sea, claro, nos olvidábamos ahí de los franceses que no han sido tan importantes, pero oye. Y bueno, pues el techo y el suelo, ya para acabar con la Real, para cerrar con la Real. Yo creo que un poco como el Athletic Club, ¿no? El suelo sería Conference, yo creo. Sí, debería pelear al menos. Si no gana la Copa en abril, claro. Pelear al menos. Si no gana la Copa en abril como el año pasado. Realmente, si lo piensas, los puestos de Europa están carísimos. Sí, hay muchos equipos ahí. Están todos muy... Entonces, quizá la Conference pueda ser un objetivo relativamente asequible, ¿no? Sí. Para la Real Sociedad si hace una buena temporada. Totalmente. Y el techo, lo mismo que el Athletic, entrar en Champions. El techo debería ser pelearlo, por lo menos pelear la cuarta. Bueno, tiene un buen equipo. No sé, igual. Con Matarazzo desde el principio.
Bueno, no sé. Es que yo creo que Europa Es League que sería yo- la media. Yo creo que Europa League sería lo que tiene que hacer. Yo creo que hay muchos equipos ahí. Ya. Que hablaremos en los Sí, siguientes sí, episodios. pero es que la Real, de- históricamente y A ver, y en los últimos cuarto años- ha sido una vez. claro, en los no, pero últimos por eso años. te digo el suelo, o sea, el techo. Claro, Pelearlo. pelearlo. Quizá No quinto. acabar a 25 puntos del cuarto, ¿sabes? No, pero quizá un quinto y caiga Champions. sí, algo o así yo creo que sí que puede ser. Sí, porque, bueno. Así que o sea, bueno, pues el techo y el suelo de la Real Sociedad y nos queda un equipo, ¿no? Nos queda el Valencia. Sorprendente que Sí, acabe por que se delante cuela de, delante de Athletic Club, Valencia, o sea, de de Athletic Real y de Sociedad, con todo lo que ha pasado y lo que está Sí. pasando. Un Valencia que ha hecho 3 incorporaciones hasta ahora. Rinosuke Sato por 4 millones del Tokio, extremo. Un jugador que en la pretemporada deja buenas sensaciones. Justin De Haas, libre de Famalicão. Aquí nos comentaba José Segarra, nuestro compañero también portugués, que De Haas es buen central, que en Famalicão lo ha hecho muy bien. Y también ha fichado a Aliou Deng, centrocampista del Al-Ahly egipcio. Fichaje, bueno, sorprendente, Es que claro, el Valencia tampoco está para... pero bueno, libre. Sí, claro, es que el Valencia no está para Y fichar por eso, por lo grandes cosas. que he visto la pretemporada, buenas sensaciones también. O sea Sí. que vuelven de cesión Zenk del Colonia, el mítico Zenk. Mítico Uf. Zenk. Puf, Sergi puf. Canós del Valladolid, cuidado. Alberto Marí e Iker Córdoba del Mirandés. Cuidado también. Ujú. Alberto Marí. Sí, un goleador. cuidado. Bueno, Un buen goleador primera en no. principio. En primera no, pero oye, se le pero sí, apuntaba maneras. Debería. Zenk es baja por 1,5 millones al Trabzonspor turco. Sí. Baptí Santa María libre Sí, al bueno, PAOK. que empezó bien, pero no ha Pero- terminado. Eray Comer libre al Torino. Thierry Correia libre al Venecia. Aquí baja que puede ser importante. Sí, porque sobre todo no tienen lateral derecho. Mira, hablábamos el otro día Fulquier. con Luco, que está Fulquier lesionado y que no tienen un lateral derecho y que estaban buscando, que era la prioridad en el Valencia, un lateral derecho, y que a partir de ahí ya luego pensarían en otras cosas. Sí, además, es que solo Fulquier es poco. Sí, y encima, claro, Y Fulquier, encima este Fulquier, veterano, ya, claro, con esa edad, sí, sí. igual a lo mejor Fulquier te puede aguantar, pero Sí, este... total. También han terminado sus cesiones, mejor dicho, Julen Aguirre Zabala, que hablábamos antes. Sí, bueno, está Dimitrescu. Claro, Lucas Beltrán, de la Fiorentina, que al final también, Se va a River, creo. de momento... Creo que se va a River Plate. Eso he No visto. tengo confirmación ya. No, pero creo Largi que... Ramasani también acaba la cesión desde claro, el es Leeds. que, claro, es lo que tiene, ¿no? Y Unai Núñez también desde Celta. Es lo que tiene, ¿no? Al final el... A ver, cuando fichan muchos Claro, cedidos... el Celta, o sea, el Valencia tiene esa cosa, ¿no? Que ficha mucho cedido porque no se puede permitir pagar tantos sueldos ni pagar tantos traspasos, te duran un año. Sí. Entonces, Bueno, al final, si te dan el rendimiento en ese año, pues bueno es. Los rumores de salida, André Almeida al Swansea. sí, de hecho estaba caliente. Estaba ya- Estaba caliente, había que los convencer al últimos- jugador sí, que no los quería últimos irse. No días quería irse se habían a- acercado posturas. Sí, no quería irse la segunda inglesa, aunque va a Pero- cobrar más probablemente que pero Valencia. parece que sí. Pero al final le convencerán, tiene pinta. Y fichajes Saputin del Zoria Lugansk, Bueno, Lugansk, perdón, de vamos a Ucrania, ver qué tal. portero. Bueno, va a ser suplente, no imagino, de Dimitrescu. En principio. Sí, viene para ese fondo de armario. Dairip Chirino, del Almería, lateral derecho. Mira, no lo tengo fichado a este, ¿eh? Yo tampoco. Pues bueno, pues ya veremos qué tal. Rubén Sánchez, del Español, que lo hablábamos Este antes sí, en lo el hemos Español. hablado, sí. Y Bilal Lauredón, del PSG, portero. Pues También de la bueno, cantera, está en buscando un principio. portero suplente, Sí, ¿no? portero Tiene suplente. pinta. Y el lateral derecho, yo creo que el lateral derecho... Sí, de momento, Chirino de Almería es el que ha sonado de momento. Veremos a ver qué puede hacer, porque también se han interesado en varios jugadores, pero al final han acabado yendo a otros equipos. Sí, Entonces, totalmente. veremos. Los jugadores clave, yo he destacado a 3 solo. 3, me parece. Sí, es que el Valencia quizá 4, pero 3 clave, Mm. que son César Tárrega. Sí, Central- tiene que volver al nivel, ¿eh? Porque el año pasado central también tuvo... de garantías, El año sí está anterior, bien. hace 2 temporadas, fue Sí, espectacular. Tremendo. El año pasado Bueno. le costó un poquito más. Bueno, al final también es parte de estos jugadores jóvenes, Claro, ¿no? es que es muy joven, que le dan tengan galones un buen muy año, pronto, un claro. primer año bueno y en segundo quizá no tan bueno. Sí, José Luis Gallá, capitán. sí, siempre. Otro que tiene que si le respetan las lesiones, Sí. es de lo mejor del Valencia, evidentemente. Y otro jugador que tiene que dar un paso adelante, Javi Guerra. Sí, Tiene se que dar- queda, al final que parece que se queda. Tiene que dar. Luego hay por ahí alguno, ¿no? Luis Hugo Rioja, que se ha Duro. lesionado. Claro, Luis Rioja, el problema es que se ha lesionado hace nada, Sí. se ha lesionado, el otro día se lesionó. Y Hugo Duro. Claro, Que- Hugo Duro, que ya vi que vino a hacer un buen año, hace un par de Sí. años. Fue Zarra, si no me equivoco, o si no Sí, estuvo sí, peleándolo. lo peleó, seguro. Pero Sadik. Sadik.
A ver, Sadik, ¿no? A estas Es que, alturas, claro, Sadik, jugador clave, Bueno, me parece un poco exagerado. pues es que el Valencia es el Valencia. Aunque estemos hablando del A ver, noveno que clasificado, pero el Valencia siempre Sadik tiene es buen problemas. jugador, o sea, realmente es Le buen tienen que volver a jugador. fichar a Ramazani, Claro, su compañero, ¿no? claro. Así que bueno, Eh, sí, estoy de acuerdo. Quizá Dimitrescu, ¿no? Podemos hablar de jugador clave Dimitrescu. Luego, para el fondo de armario revulsivos, pues en principio deberían jugar, de estos tres que voy a decir, deberían jugar dos, pues el que no juegue debería ser el suplente. Danjuma, Luis Sí. Rioja y Sato. Uf. En principio, Pues hombre, va a empezar jugando Danjuma y Sato probablemente porque Luis Rioja sí, está lesionado. efectivamente, pues Entonces a ver si luego coge si Danjuma se el- enchufa, cuidado. Es que Danjuma, escuchábamos el otro día que además él decía que cojo de delantero, que a él le gusta jugar mucho de delantero, Pues, que cuidado. tiene que correr un poquito más, pero que a él le gusta y que sus mejores años han sido de delantero. Si Hugo Bueno, Duro no en rinde, el- igual... En el primer año en Villarreal fue muy bueno. Sí, si vuelve a ese nivel, y cuidado. Danjuma- y el año pasado tuvo tramos muy buenos. Sí. Es que claro, Danjuma es un jugador de un talento descomunal, Sin duda, que yo creo que si está así es el mejor Danjuma, es el mejor jugador de Valencia. sin duda, sin duda. Así que vamos a ver, pero, Pero sí, yo- claro, el mejor Danjuma aparece como es como una estrella. Claro, es como fugaz, un ¿no? fugaz, sí, sí. Entonces, claro, pues eso, aquí nos no nos pillamos los dedos, no lo pondríamos como jugador clave porque... Revulsivo. Claro, sí. Puede Sorpresa, ser, sorpresa. podría ser. Pepelu o Ugrinic, el que no juegue. Igual. Sí, es que con Debería Pepelu pasa jugar- también lo mismo. Muy buen primer año, Sí, luego desavenencias por lo visto con Corberán, bueno, pierde el sitio en Santa María, Santa María se ha ido. sí. Debería Ugrinic, jugar uno de los Javi Guerra, el doble pivote o Javi Guerra, dos. Pepelu. Sí, uno de los dos debería jugar. Sí. Lo que comentábamos antes también, Hugo Duro o Sadik, el que no juegue, Sí. será el revulsivo. Y por último, Raba. Si sigue en el Valencia, Parece que sí, parece que pues, no quiere irse. Otro que también debería ser empezó, suplente. yo recuerdo la pretemporada pasada, vimos aquí algún partido del Sí, es Valencia y en pretemporada fue el mejor. Y todo se torció en esa expulsión de Gallá que le Que cambiaron. le cambian a él, No sé se si enfada. recuerdas qué jornada es. Pues debe ser la 2 o la... Sí, justo, la 2. O sea, sí. O sea, que parecía igual que daba la sensación, ¿no? Recordando, yo lo pensé cuando lo busqué, que igual era jornada 10 o así, que había tenido buenos partidos, es que, claro, pero no, llegó, jornadas. no llegó a tener buenos partidos porque ya la tuvo liada con Corberán en la Jornadas. jornada 2 y no volvió a jugar. O sea, ya desapareció, pero Minutos si el Valencia, de la basura para Dani Raba, que venía a hacer un dañazo en el Leganés Sobre todo y segunda una pretemporada mitad. tremenda Sí, sí. en el Valencia. Bueno, pues igual puede, si soluciona esos problemas, quizás sea un juego importante. porque esa media punta está un poco huérfana en el Valencia. Sí. La temporada pasada noveno, como decíamos, 49 puntos. Ujú. No está nada mal. No, Pues oye, al final, salvado muy holgadamente. 13 victorias, 10 empates, 15 derrotas. Bueno, también media tabla, ¿no? Sí. Como decíamos de la Real, equilibrado. En goles algo peor, 46 goles a favor, 55 en contra. Tuvo un inicio relativamente positivo. Ajá. Luego tuvo Sí. un momento Valle, que estuvo varias jornadas como en el descenso. Valencia, típico del Valencia. Sí, pero luego acabó muy bien. No, sí, claro, la Acabó- racha final fue pues casi pelear de conference. Así, exacto. Que son precisamente las expectativas máximas que tengo yo con el Valencia. También pelear conference en esa pelea, donde Sí. deberían haber 4 o 5 equipos y uno de ellos debería ser el Valencia. Pues sí, Tanto probablemente. por nivel mostrado en esa última racha final como por historia. Pues sí, claro. Luego salvarse con tranquilidad, ¿no? El mínimo. Uf, es que claro, depende de que- qué Valencia vamos a ver. Salvarse con tranquilidad, al menos alguna jornada antes. Depende y de sobre que- todo sí. tranquilidad con Corberán. Sí, eso debería ser, que no lo Lo echen mínimo, a la lo mínimo. mínima mala racha que no echen a Corberán, que ya el año pasado sonó Sí, que igual lo estuvo a punto, destituían. estuvo en el alambre. Y bueno, es lo que necesitan, un entrenador Estabilidad. que esté tiempo, claro, sí, totalmente. Y en la pretemporada 5 partidos, 2 victorias, 2 derrotas, aunque una polémica, y un empate. Las victorias 3-0 al Eldense y 1-2 al Derby Country. Ujú, bueno, Las derrotas 1-2 con el Castellón. Con las que dos ese fue, lo dimos también aquí en marcador. Sí, dos Se rojas. calentó al final. Joder, que sí se calentó, madre mía. Y una supuesta derrota, 1-3 contra el Petro de Luanda. En principio, en la mayoría de sitios dan derrota, pero Es otros- verdad, este partido me acuerdo que sí, hay decían, otros no sabemos cómo ha quedado, algunos Exacto. que ha ganado el Valencia, otros que han empatado, otros que han según donde perdido. consultaras, pues daba un resultado. Y un empate ante el Stoke City, máximo goleadores, Danjuma con 3 y Rinosuke Sato, con 2. Bueno, pues habrá que ver qué tal le va al Valencia. Habrá que ver. Pues oye, 4 equipitos hoy, ¿eh? Hoy Sí. hemos estado un buen rato, analizando. Es que claro, cuando llegan Hoy sí, a estos hoy sí. equipos, cuando llegamos a estos equipos, hay que analizar profundamente, porque claro, Porque son equipos importantes. claro, son ya equipos que sabemos muy bien de lo que van y que se mueven mucho y que Y que tienen están en la zona muchas alta, que- expectativas. Mañana otros 4, ¿eh? Otros Mañana, 4. si no me equivoco, Rayo Celta, Betis y Getafe. Getafe.
Pues esos 4 El equipos Eurogeta. mañana y luego ya el viernes, por supuesto, cerramos con los 4 de arriba. Los 4 de Champions. Los 4 Champions. Más el Betis. Menos eso te iba a decir. Gracias, Enrique. Un abrazo. Chao. Nosotros que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos, que tenemos media horita de tertulia fresca por delante. El deporte es nuestro. Radio Marca. Este verano prepárate para decir ¡wow! ¡Wow! Por el coche, ¡wow! Por el precio y ¡wow! Porque en Yamóvil tienes hasta un 35% menos y con entrega inmediata. Ven a Yamóvil, llévate tu seminuevo y que el próximo ¡wow! sea desde la playa. Bienvenidos a Napoleón. Que se le ha roto el teléfono. ¿De que le da el golpe? Intentar explicar que es Despierta San Francisco es difícil. Hay fútbol, sí. Amigos también, cachondeo, siempre. Estás en Andorra, que no estás en Siam. En Despierta San Francisco hay todo eso y mucho David Sánchez, Raúl Fuentes, Nacho Peña. De lunes a viernes de 4 a 5. ¡Despierta San Francisco! En Radio Marca, la radio del deporte. El técnico de sonido también se levanta. ¿Y la discoteca Maracaibo? Ya vuelve a abrir, ya mismo. Oporto, pero Coimbra no se contempla. Ni Braga. DSF, con David Sánchez. Radio Marca versión Puccini. Con traducción simultánea. Il mio sport mi narrerà. Esto es, mi deporte me narrará. Sul marcatore lo troverò. A ver, el marcador yo lo encontraré. No, ¿Cómo que no? Claro que sí. Con el mundial. Con los mundiales. ¿Y la liga? ¿Y también en Champions? ¿También? ¡Joder, qué susto! ¿Todo el deporte? Ti racconterà. Eso es igual, te contará. Ti racconterà. Contará. Ay, madre mía, me da esta panza. Ti racconterà. Te contará. En Radio Marca te contamos todo el deporte. Y no sé si seremos los mejores, pero que somos los que te lo contamos con más pasión, eso seguro. Radio Marca, la radio del deporte. Anda, descansa, hijo mío. Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-103-104. Verisur. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Ya ha comenzado la temporada de Movistar Fantasy Marca 2026-2027. Es el momento de construir tu equipo y fichar a las nuevas estrellas de la liga como Dumfries, Konaté, Bernardo Silva o Gordon. Reta a tus amigos, demuestra quién sabe más de fútbol y compite por más de 10.000 euros en premios. Descárgate ya la app de Movistar Fantasy Marca y que empiece la emoción. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Última hora en el mercado de fichajes. Coche busca nuevo equipo. Titular indiscutible, duerme en garaje y nunca se ha peleado con el entrenador. Si el tuyo está así de cuidado, tráelo a Yamóvil porque te pagamos más por él. Vende tu coche a Yamóvil porque fichar buenos coches en Yamóvil se nos da bastante bien. A walk on Caribbean shores, a little tantrication, curvature, a flash of exotic, friendly faces. Surprised to find you feel at home. Come on and find a smile. Confusion.
Venga, que nos queda media horita todavía de programa por delante. Como siempre, nos gusta acabar con una buena tertulia, porque hoy han pasado cositas. Hay algunas noticias que telita. Hoy nos toca hablar del Atlético de Madrid. Y precisamente en el Atlético de Madrid pues está el caso Julián Álvarez. Parece que van a intentar ir a por un jugador que estuvo en la final del Mundial. Ahora lo comentamos, ya lo hemos comentado al principio, pero ahora lo debatiremos. Está por aquí, como siempre, Miguel Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y saludo también, por supuesto, a otro habitual ya, Joaquín Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, noticia que salía esta mañana. El Barça está en Madrid, para negociar por Julián Álvarez. Yo no sé si creéis que por fin va a acometer esa operación. Estaba Deco en Madrid para reunirse con los representantes del argentino. No sé muy bien si pensáis que el Atlético va a seguir plantado en esos 150 millones o si igual rebaja un poquito de las pretensiones. Yo creo, Carlos, que van un poquito de farol, Yo creo que van un poco de farol porque hay que recordar el desplante que hizo el Barcelona Atlético de Madrid en ese comunicado, y yo estoy convencido que la Junta Directiva, el club colchonero y sobre todo la afición no le perdonarían venderlo al FC Barcelona, más allá de por ese comunicado que yo creo que estuvo fuera de lugar, sobre todo porque al final estás luchando la Liga y sobre todo cualquier competición nacional contra el Barcelona, y vender a tu máxima estrella a un máximo rival yo creo que nunca es buena idea. A ver, realmente en esta ecuación también entra un poco el caso Ferran Torres, porque el Barça viene de dejarse bastante dineral en los fichajes de Adeyemi, de Anthony Gordon, incluso en lo que viene a ser de nuevo la reincorporación de Joao Cancelo. Realmente no sé de dónde podría sacar Deco o incluso Joan Laporta más de 100 millones, que fue la última oferta que rechazó el club rojiblanco por Julián Álvarez, y aquí realmente entraría la ecuación del posible fichaje de Ferran Torres para el Atlético de Madrid, que entonces sí podría ser un poco más viable el caso de que Julián por fin llegara al club catalán. Si no, realmente no sé de dónde sacaría Joan Laporta el dinero como para poder traer a la araña, ya que realmente sin palanca y sin respaldo financiero no sé cómo lo conseguiría. Y no sé cómo lo veis, pero en caso de que Julián Álvarez finalmente no salga, se acabe quedando en el Atlético, vosotros si fuerais aficionados del club rojiblanco, ¿cómo lo recibiríais? Porque es que claro, es un jugador que ha estado tonteando con otros equipos desde que terminó la temporada, ya incluso antes de que acabara. Entonces, oye, no sé, imagino que el Metropolitano tendrá memoria. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que desde luego, después de todo lo que lo ha intentado, mucho tendría que hacer Julián Álvarez para volver a ganarse el cariño de la afición. Es que no se puede quedar, es que Julián Álvarez no se puede quedar en la disciplina del Atlético de Madrid, por mucho que ahora salga el Cholo Simeone estos últimos días antes de que comience la Liga a pedir unidad en la afición roja y blanca, pero hay que recordar la exigencia que tiene la afición del Atlético de Madrid con los jugadores que desplantan al club. O sea, es muy recordado ese documental producido por la empresa de Gerard Piqué de Griezmann, anunciando que no se iba, luego que sí que se iba, y a Griezmann le costó mucho a la afición perdonarle, y eso que vino del Barcelona con una mentalidad muy baja, muy humilde, con la intención de ganarse otra vez el respeto y el cariño de la afición, y costó mucho cuando ya había sido un histórico del Atlético de Madrid en tiempos precedentes. Pero yo creo que Julián Álvarez no va a volver a pisar el Riad Metropolitano, y tienen que buscar una solución ambas partes, tanto el equipo como Julián, porque desde luego el desenlace de que Julián empiece la Liga, yo creo que desde luego no es factible para ninguno de los dos, como comentaba. Es totalmente cierto que la afición del Atlético de Madrid, como tantas aficiones de España y como puede ser también la del Barça y Real Madrid, es una afición exigente con sus jugadores, es una afición caliente, pero yo he de decir que también es una afición que, pese a todos los revuelos que ha podido causar este año en redes sociales, en Twitter, con incluso el caso Ferran Torres, o sea, el caso Julián Álvarez, perdón, es una afición que sabe perdonar, y sobre todo con el Barça. Ha tenido ya varios traspasos, David Villa, Griezmann, Arda Turán. Ha habido bastante número de traspasos que o bien han ido del Barcelona al Atlético de Madrid o bien han ido del Atlético de Madrid al Barça y han vuelto años más tarde
al club rojiblanco, como puede ser, como ha dicho Miguel, Antoine Griezmann, que al fin y al cabo es una de las mayores leyendas del club y que incluso en su despedida para el club estadounidense tuvo un gran cariño, y un gran cariño ya no solo de la afición, sino de jugadores como Coque, que llevaban compartiendo vestuario con él desde el principio y desde que vivió también su marcha al Barcelona. Yo sinceramente pienso que Julián Álvarez es muy, muy, muy complicado que se quede en el Atlético de Madrid. Ya no sé si sea en el Barça o buscará incluso otra salida, pero es verdad que, tal y como ha dicho Miguel que le pasó con Griezmann, si de verdad se queda en el Atlético de Madrid, le va a costar mucho el volver a ganarse la afición, incluso si de verdad lo consigue, porque también, y esto yo creo que también es un poco lo personal, yo creo que el Cholo Simeone al fin y al cabo se ha sentido traicionado. Al fin y al cabo, petición personal la de Julián Álvarez por parte del Cholo, el cual montan un proyecto en base a él, siendo el centro y el ojo del huracán y construyendo un equipo en base a su figura, y que 2 años más tarde o 2 años que el Atlético de Madrid no consiga un título, al fin y al cabo le quieras dar la espalda, pues no es plato de buen gusto. Y sobre todo que un Julián Álvarez que, no sé, yo creo que se está comportando un poquito como si fuera Balón de Oro, cuando Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tampoco ha tenido un rendimiento de superestrella, ¿no? De pedir lo que puede pedir, y creo que no está en posición de decirle al Atlético de Madrid me planto y me voy al Barça, o me planto y me voy a otro equipo. No sé, más que nada por nivel rendimiento, ¿no? Creo que la sartén por el mango la tiene el Atleti. Julián es un jugador con contrato y, bueno, es lo que se dice en el comunicado. O pagas o te quedas. Y yo no sé si le va a salir muy bien esto a Julián. Yo no sé si al final el Barça venderá a Ferran Torres al PSG, porque si lo vende por 100 millones de euros, pues igual sí que puede acometer el fichaje de Julián. Pero no sé, es que es otro de los culebrones que nos está dejando el verano, y yo no sé si el jugador está siendo demasiado listo, porque o el entorno del jugador, igual el jugador tiene poco que decir, no sé. Aquí, Carlos, también entra un poco también el ego de los jugadores, ya lo comentábamos el otro día con Vinicius, y al fin y al cabo piensa que Julián Álvarez es un jugador que con 26 años ha ganado una Copa América con su selección, ha ganado un Mundial con su selección, ha ganado la CONMEBOL, ha ganado una Copa América, ha ganado, si no recuerdo mal, la Champions la llegó a ganar con el City. Sí. Es un jugador que con 26 años lo ha ganado todo. Yo puedo entender, como dices tú, que al fin y al cabo Julián Álvarez no haya mostrado el mismo respeto y el mismo cariño que le ha mostrado la afición del Atlético de Madrid, la directiva e incluso todo el club. Pero al fin y al cabo es un jugador que está mal acostumbrado, es un, por así decirlo, mal hablado, es un niño mal criado que le han acostumbrado a que todos los años, o máximo cada 2 años, aspire a un título o gane un título, y cuando se ha visto 2 años en blanco, que al fin y al cabo es el líder de un equipo que, por desgracia, nunca ha ganado una Champions League y que la Liga está un poco acostumbrada a ganarla de seguido, al fin y al cabo yo creo que le ha pesado eso. Y creo que eso es, sobre todo también, sumándole el interés de un FC Barcelona, que en los últimos años está dominando, sobre todo España, el fútbol español, pues yo creo que le ha podido, la verdad. Sí, no sé, pero es que hay que recordar que... que sí. Julián Álvarez es un juguete roto. Es un juguete roto. Hay que recordar que el Atlético de Madrid, cuando hace esa apuesta económica tan fuerte por él, es el suplente de Haaland. No está fichando a una mega estrella de la Premier League que anota 30 goles, ¿no? Era un buen jugador que viene luego de River Plate, triunfa con Guardiola, pero no deja de ser un buen suplente de Haaland, que es cierto lo que comentaba de que ha ganado muchos títulos, pero Ceballos también ha ganado muchos títulos y no se va a ningún equipo por 60 millones y ha ganado todo 3 o 4 veces. Te quiero decir, ha ganado muchos títulos, sí, pero ha ganado un Mundial fundamentalmente gracias a Messi, ha ganado la Copa América fundamentalmente también gracias al astro argentino, en la Premier League no era un titular indiscutible, no era una estrella de ese Manchester City, y el Atleti hace una inversión muy grande por el jugador argentino, se gasta 100 millones de euros, no da el rendimiento, que eso es fundamental. Es que Julián Álvarez no está en posición de pedir nada porque no ha hecho nada esta temporada. Hay que recordar que el Atlético de Madrid y sobre todo su afición ha tenido mucha paciencia con Julián, porque estuvo una racha, yo creo que llegó a hacer una racha histórica negativa en cuanto a ver portería. Es cierto que en la Champions, bueno, sí que dio un poco el rendimiento esperado, pero no está en posición. Y te comentaba que es un juguete roto porque se hablaba de la posición del Arsenal. El Barcelona, estoy convencido que va de farol, no tiene dinero. No creo que el PSG, teniendo la estructura de equipo que tiene, vaya a invertir 100 millones en Ferran Torres.
No lo creo, porque 100 millones en Ferran Torres no lo vale. Bueno, pero y la sobra, otra opción, ¿no? que le queda... Le sobra al PSG, quiero decir, si el Barça pide 100 millones, el PSG no tiene ningún problema en ponerlo. No, sí, Carlos, pero ¿consideráis que Ferran Torres hace falta que el Paris Saint-Germain haga una inversión de 100 millones en un jugador que probablemente vaya a ser suplente? Recordar la delantera que tiene el Paris Saint-Germain. Sí, Barcola, si no la acaba... ¿Qué quiere decir? Que las opciones que tenía, la alternativa que tenía Julián Álvarez para salir más allá del Barcelona, que yo estoy convencido de que van de farol y que no tienen dinero para fichar a la araña, era el PSG y el Arsenal. El Arsenal parece que está dispuesto a poner todo el dinero por Vinicius Junior y el Paris Saint-Germain está más pendiente de Ferran Torres. Entonces, está en una tesitura muy complicada el argentino, que veremos cómo acaba, porque yo estoy convencido que no puede debutar en el Metropolitano ni un día más, porque la hinchada se lo va a comer. Estoy convencido de ello. Sí, bueno, puede que esté de acuerdo. Oye, hablando también del Atleti, ¿no? Más allá de Julián Álvarez, se comentaba antes que hay un equipo, bueno, hay un jugador argentino también que podría ser jugador del Atlético, un jugador al que se le ha relacionado con el Inter de Milán, pero parece que el Atleti va fuerte por él, que es el Cuti Romero. Yo, mira, lo veo perfil cholo totalmente, o sea, creo que es un jugador que ha nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Un jugador duro, un jugador que mete la cabeza donde otros no meten el pie, un jugador también con garra, ¿no? Argentino, que eso siempre al cholo le gusta. No sé cómo veríais vosotros este posible fichaje. Viene para ser titular, supongo. En caso de que venga, debería ser titular indiscutible. Y ojo con esa defensa que se puede formar el Atleti, con Pubil, Lenormand o Janko y el Cuti Romero. Ya no es solo que sea un perfil muy cholista, sino que llevan... Si yo no recuerdo mal, llevan 2 temporadas detrás del defensa del Tottenham, el cual no creo que haya sido su mejor temporada en el Tottenham, ya que casi rozan ese descenso a segunda inglesa. Y al fin y al cabo lo que dices tú, el Cholo está construyendo un equipo en base a su filosofía, en base a jugadores que tengan feeling, por así decirlo, con él, jugador argentino, jugador que lo conoce, que ha compartido también vestuario de la selección con compañeros suyos como pueden ser Juliano Simeone, Nahuel Molina, quieras que no también tiene esa presión de dentro de la selección, como Thiago Almada también. No sé, al fin y al cabo es un jugador que como dijo Ferran Torres en Estados Unidos, le están mostrando cariño, se está dejando querer un poco por el club colchonero, y al fin y al cabo, siendo sincero, es una posición del Atlético de Madrid en la que es débil. Jiménez lleva muchos años sin dar su mejor versión, Robin Lenormand tampoco está convenciendo, Marc Pubil, al fin y al cabo, lleva en el Atlético de Madrid una temporada, todavía no ha tenido tiempo de demostrar, Nahuel Molina lleva sin convencer bastante tiempo, y Janko, pues entre las lesiones y los pocos minutos, ha hecho lo que ha podido. No se le puede pedir otra cosa al Cholo. Al fin y al cabo necesita un defensa que te asegure, como dices tú, Carlos, que donde muchos no se atrevan a meter el pie, llegue el Cuti Romero y no es que te meta la cabeza, es que te mete el torso entero. Al fin y al cabo es lo que necesita el Atlético de Madrid. Sí, no sé. Miguel, ¿tú qué opinas sobre el posible fichaje del Cuti por el Atlético de Madrid? Pues yo sinceramente creo que el Cholo lo que está haciendo es volver a construir la casa desde los cimientos de abajo y no por el tejado. Al final hay que recordar que el equipo aguerrido que el Cholo convirtió a su alrededor y a su imagen y semejanza fue en esa final de 2014, con una defensa muy fuerte, muy sólida, y a partir de ahí empezar a crear puntos y a buscar oportunidades en Europa, y yo creo que es más cómodo se siente. Se ha criticado mucho al Cholo de que con los jugadores que tenía no planteaba un juego más atractivo, más dinámico, de juego de ataque, pero es que se ha visto de que no se siente cómodo en ese perfil. Bueno, hay entrenadores que le gusta más un estilo de juego, y el Cholo pues le gusta tener una defensa sólida, aguerrida, hacer pocos goles y a partir de ahí pues empezar a ganar los partidos. Y el Cuti Romero es un perfil perfecto para eso, que yo creo que quiere volver a construir el Cholo desde cero. Se ha ido Griezmann, ya no van a tener esos jugadores de ataque, y yo creo que tiene la perspectiva de decir, bueno, pues si nosotros no encajamos ningún gol, pues con la gente que tenemos arriba alguno caerá, y a partir de ahí pues empecemos a construir un equipo competitivo y aguerrido, de eso que daba miedo en Europa allá por 2014, que fue el subcampeón de Europa contra el Real Madrid. De momento, a mí sinceramente, Carlos,
me sorprende una cosa que justamente estoy aquí viendo la plantilla del Atlético de Madrid y me sorprenden los pocos movimientos que han hecho en base a lo que pueden ser posibles ventas y lo que pueden ser posibles llegadas. Realmente, si yo no estoy documentándome mal, solo han tenido 2 altas, que han sido el centrocampista danés Hullman y Kang-Jin Lee, si yo no recuerdo mal. Y Grimaldo también. En el lateral, reforzando el lateral. Al fin y al cabo, se está hablando de que se puede ir Ruggeri, se está hablando de que se puede ir Julián Álvarez, se está hablando de que se puede ir Thiago Almada. Molina también. Nahuel Molina. Sí, tiene una delantera conformada por Sorloth, Giuliano Simeone, Lukman y un Julián Álvarez que no está a gusto, y un Kang-Jin Lee que reforzará el ataque, pero que tampoco es que sea un extremo natural que haya disputado 90 minutos en la Ligue 1, y un Alex Baena que es verdad que viene de hacer un muy buen mundial, pero que sinceramente, bueno, y aunque a mí mundial personalmente... De ser titular, ¿no? Porque tampoco ha destacado por encima de otros en el mundial, no sé, es que Baena tiene una temporada muy mala también. Al fin y al cabo, con Luis de la Fuente ha hecho lo que se le ha pedido, que es básicamente encarar, hacer centros, buscar a Oyarzábal. Es que no ha jugado, digamos que no ha sido el mejor mundial de un extremo de la selección española, pero tampoco ha sido un mundial malo. No. Sinceramente, comparado con la temporada que ha hecho, pero claro, también hay que tener en cuenta a lo que juega España y a lo que juega el Atlético de Madrid. Es que eso es fundamental. O sea, el estilo de juego de España le favorece mucho más a Alex Baena, que es cierto de que a lo mejor no ha hecho el mejor de los mundiales, pero viniendo de la dinámica que venía con el Cholo Simeone, el mundial de Alex Baena yo creo que ha sorprendido a propios extraños, porque nadie confiaba ni que fuese convocado y ha acabado siendo titular en una final del mundial y sobre todo siendo importante. Al final es un estilo de juego que yo creo que es como me estaba comentando Carlos, que está cogiendo esos cauces de otra vez un nivel defensivo, porque estamos hablando de que se va Griezmann, un jugador de ataque, un jugador que es capaz de generar espacios, te traen a un centrocampista más o menos defensivo como puede ser Højlund, están hablando del Cuti Romero. Yo creo que la idea que tiene el Cholo es volver a los inicios, volver a un equipo rocoso y a partir de ahí crear un equipo competitivo. No sé qué os parece a vosotros, pero yo estoy convencido de que tiene esa idea tanto la junta directiva como el entrenador argentino. Hombre, yo creo que ya ha llegado un punto, ¿no?, en el que al Atleti hay que exigirle un poquito más, ¿eh? Yo creo que un poquito de esfuerzo en verano, reteniendo jugadores importantes, a ver qué pasa con Julián Álvarez, pero lo que yo creo que no puede ser otra vez es que queden a 25 puntos del primero, incluso cuartos. Este año ha sido cuarto el Atlético de Madrid por detrás del Villarreal. Bueno, no sé, es que... Sobre todo, Carlos, con la dinámica que venía estos 2 últimos años, gastándose casi 200 millones, si no superándolo, en los últimos 2 mercados. Desde luego. Por eso venía el caso de que me ha sorprendido que tan solo hayan hecho 3 altas, que son Grimaldo, Kang-Jin Lee y Hullman. Imagino que están buscando sinceramente, más cosas. Sí, sobre todo, yo creo que también es muy importante el factor Julián Álvarez. Si de verdad liberan el salario que cobra el astro argentino y liberan esa posición de delantero centro, lo que me sorprendería sería a quién traen, porque no ha sonado nadie, nada más que Ferran Torres, que al fin y al cabo yo creo que sería su llegada si realmente Julián Álvarez decide ir al Barça. Pero aquí también entra el factor un poco orgullo por parte del Atlético de Madrid y de lo que ha generado en redes sociales, riéndose o no sé, mofándose de alguna manera, por así decirlo, de la oferta del Barcelona, incluso de una supuesta oferta del Madrid sobre Julián Álvarez. Sinceramente es que veo muy muy complicado que Julián Álvarez pueda llegar al Barcelona, y si de verdad llega es por meramente decisión del Cholo y decisión de la directiva a sabiendas de que Julián Álvarez no va a llegar al nivel que dio, por ejemplo, en la primera temporada, que la primera temporada con el club colchonero no fue del todo mala. Se hablaba, Joaquín y Carlos, también hace unas semanas, bueno, un par de semanas, de la posibilidad de que el Arsenal pusiese sobre la mesa 150 millones de euros y la posibilidad de, aparte de ese montante económico, traerse a Gyökeres. O sea, 150 millones de euros más Gyökeres. Se hablaba, ¿no?, en su momento. Se ha hablado, sobre todo desde luego esa oferta es un real. Que al Atleti gusta, que suele gustar y que no ha tenido un buen año en el Arsenal. Entonces, oye, pasa que tampoco ha sonado, ¿no?, en exceso. Parece como que el Atlético de Madrid no está, o por lo menos públicamente, porque claro, luego claro, en las directivas y en las direcciones deportivas
detrás, entre bambalinas, pasan un montón de cosas, ¿no? Pero públicamente no se habla, ¿no?, de un interés real, muy fuerte del Atlético de Madrid en jugadores estrella ni en tal. Se ha fichado a Kangin Lee, se ha fichado a Grimaldo, parece que se puede fichar al Cuti Romero, se ha fichado a Humeland, pero si se va Julián, yo no sé si pretende Simeone empezar la temporada con Sorloz en punta, Baena en un lado y Juliano Simeone en el otro, o Kangin Lee en la punta. Sí, pero no son Julián. O sea, hablábamos de que Julián es una superestrella, claro, pero aún así está un pasito por encima del resto de acompañantes en el ataque del Atlético de Madrid. Entonces, claro, a estas alturas, yo creo que igual que el año pasado, mira, el año pasado sí que yo creo que con el mercado que hizo, sí que se podría decir, oye, el Atleti puede competir en Liga, el Atleti igual este año sí que puede darle guerra a Madrid y Barcelona. Este año, de momento, yo creo que con lo que llevamos, se está quedando atrás. Estoy totalmente de acuerdo, que además viniendo de una temporada un poco gris, porque es que, como has dicho, quedaron cuartos en Liga por detrás del Villarreal, sí, habiéndose gastado 150 millones más. Dejaron de jugar, lo comentábamos antes en la guía. Después de la final de Copa, el Atlético de Madrid se dejó llevar, en Liga perdió tal, lo puso todo en la Champions, y al final la Champions también se quedó en nada porque perdió en semis contra el Arsenal. Es que, claro. Y pese a eso es que es lo que veníamos comentando, de verdad, si quieres competirle a equipos como el Madrid o el Barça, tienes que, ya no solo el Madrid o el Barça en la Liga, ya es, si de verdad quieres competir en Europa y quieres tener un objetivo real por ser uno de los contendientes a ganar la Champions, tienes que tener un jugador que, aparte de querer jugar en tu club, que sea un club que sea titular en cualquier equipo. Julián Álvarez, hablábamos de que no había tenido la mejor temporada en el Atleti, pero incluso Julián Álvarez es el que realmente en la eliminatoria contra el Barça en Champions, en la vuelta, es el que te saca un golazo. Sí. Y es el que te saca el decir, pues mira, balones a mí, os saco yo el partido, vamos a aguantar, vamos a defender como auténticos titanes, y de ahí para adelante. Y al fin y al cabo, lo que le hace falta al Atlético de Madrid, aparte que intuyo, como hemos dicho, que es un refuerzo en defensa, como ha sido Grimaldo, como puede ser el Cuti Romero, inclusive yo iría mirando un portero, porque Jan Oblak, ya he perdido la cuenta de los años que lleva en el Atlético de Madrid, un porterazo al igual que Juan Musso, pero que al fin y al cabo Juan Musso ya se le vio que en Champions hizo un partidazo contra el Barça, pero que para el siguiente partido estaba Jan Oblak de forma sana, y al final lo acabó jugando Jan Oblak, claro. O sea, a lo mejor un poco de falta de oportunidades, y al fin y al cabo le hacen falta refuerzos, y refuerzos sobre todo en ataque. Ademola Lookman, a mí por ejemplo personalmente me encanta, pero ¿realmente Ademola Lookman es un Julián Álvarez? Pues sinceramente creo que no. Bueno, sí, no, desde luego que no. Es que, claro, Lookman es igual a esa segunda espada, ¿no? Es que el Atleti está lleno de segundas espadas, no tiene ninguna superestrella. Claro, hay que recordar que cuando gana la última Liga tenía a una persona en la punta del ataque que se llama Luis Suárez, que claro, que metió, pese a tener ya una edad y ser un futbolista veterano, metió 20 y pico goles o 30 y pico goles en esa temporada. Y también y tenía, bueno, esa liga también la tenía un Marcos Llorente en estado de gracia, ¿no? Jugando de delantero, acabo de lateral derecho. Tenía Marcos Llorente jugando con Luis Suárez de delantero, que metió también un montón de goles. Estaba Coque a un buen nivel, estaba por ahí todavía Saúl. Hombre, es que, claro, esos son otras palabras mayores. Y es que tú ves la plantilla este año del Atlético de Madrid y habrá que ver. Porque es verdad, mira, el otro día vimos al chaval de la cantera, Arnau Ortiz, que tiene muy buena pinta, pero claro, no es ese perfil, es un jugador más de acompañamiento, un jugador que te puede jugar algún partido de saliendo desde el banquillo, meterte algún gol, pero claro, es que a mí, por ejemplo, Sorloz me da una pereza brutal. Sorloz es un jugador que cuando tú lo ves jugar, si le caen balones a la cabeza en el punto penalti, va a meter goles. Pero no hace más allá de eso, o sea, quiero decir, no hace otra cosa más allá de eso. Es un jugador que necesita que le lleguen balones, que necesita que el equipo genere para él, y precisamente lo que le falta al Atlético es generación de juego. Yo no sé si este año con Grimaldo, Baena, Kangin Lee igual pueden encontrar ese equilibrio, ¿no?, de jugadores que conecten bien en el centro del campo y que puedan hacerle llegar balones al punta, pero es que yo de momento, a día 5 de agosto, quedan todavía para el Atleti 2 semanas para que empiece la Liga, veo que faltan cosas. Sí, a mí ese discurso me parece que está muy bien, o sea, llevar a cabo ese discurso, pero yo creo que, oye, vamos a cambiar ya esa perspectiva que se tiene del Atlético de Madrid como equipo pequeño, que el conjunto colchonero se ha gastado varias veces 100 millones en jugadores. Esa mentalidad de no, con clasificarnos a la Champions nos vale para quitarte esa presión. Oye, pues si no eres capaz de hacer bien una estructura deportiva y remangarte las manos y buscar buenos jugadores, ya es culpa de la junta directiva. Pero tú tienes que hacer bien tu trabajo. Yo creo que el Atlético de Madrid, es cierto que a nivel por jugadores
no, a lo mejor no tiene esa plantilla con calidad para aspirar a todos los títulos, pero el dinero lo tiene. O sea, no hay justificación alguna. Entonces, sinceramente, no sé hasta qué punto... Yo creo que lo que hace falta es una reunión seria entre Enrique Cerezo, Mateo Alemán y Cholo Simeone para de verdad hacer un plan de juego, un plan de a qué se quiere jugar y para qué fichamos a X jugadores, porque es justo lo que comentabas tú antes, Carlos. Alexander Sorloth es un jugador que tú lo necesitas para que le pongas un balón en el 90, te remate un balón a cabeza y te la meta. Claro. Tú no eres un jugador que tú se la vayas a dar en el medio campo, se vaya a regatear a 3 jugadores de la defensa rival y vaya a meter un gol como puede ser Julián Álvarez. Realmente, si el Atlético de Madrid, su plan de juego totalmente respetable y lícito, es meter un gol, encerrarse 85 minutos y salir a la contra, tú tienes que tener tíos que salgan a la contra, que sean rápidos, que se sepan comer lo que ellos mismos se guisan. Al fin y al cabo, si tú necesitas una defensa férrea, pues tienes que tener una defensa férrea. Lo que no puedes hacer es fichar por fichar, gastar una millonada en fichajes buenos, pero que al fin y al cabo no van a jugar lo que tú quieres. Bueno, pues ahí queda la cosa y estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que el Athletic tiene mucho trabajo por delante. Vamos a ir despidiendo ya este debate que se nos echa el tiempo encima. Gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos, un saludo. Y nosotros que nos despedimos ya, ahora viene el programa del verano, más deporte por delante, por supuesto aquí en Radio Marca, todo el día deporte y por supuesto nosotros estamos aquí para contártelo. Hasta mañana, chao, chao. Melody, a beat, a groan, free of limitation, the weight of all the things you own. So what? Fire on the beach at dawn, with Dancer and her sisters. Clothes are off, the water's warm. Come on and find a smile. Girl, I gotta tell you that you're on the tally and you're on tonight. Yeah, I wanna tell you that you're Ronnie Roger Melly on the right. Girl, I gotta tell you that you're on the tally and you're on tonight. Yeah, I wanna tell you that you're Ronnie Roger Melly on the right. Confusion. Girl, I gotta tell you that you're on the tally and you're on tonight. Yeah, I wanna tell you that you're Ronnie Roger Melly on the right. Girl, I gotta tell you that you're on the tally and you're on tonight. Oh yeah, I wanna tell you that you're Ronnie Roger Melly, Ronnie Roger Melly. El deporte es nuestro. Radio Marca. En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. Radio Marca versión Puccini. Con traducción simultánea. Il mio sport mi narrerà. Esto es, mi deporte me narrará. Sul marcatore lo troverò. A ver, el marcador yo lo encontraré. No. ¿Cómo que no? Claro que sí. Con il mondiale. Con los mundiales. ¿Y la Liga? ¿Y también en Champions? ¿También? ¡Joder, qué susto! ¿Todo el deporte? Ti racconterò. Eso es igual, te contará. Ti racconterò. ¿Contará? Ay, madre mía, me da esta panza. Ti racconterò. ¿Te contará? En Radio Marca te contamos todo el deporte. Y no sé si seremos los mejores, pero que somos los que te lo contamos con más pasión, eso seguro. Radio Marca, la radio del deporte. Anda, descansa, hijo mío.
Hola, yo soy Pucho. Yo soy Juanma. Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla. Ellos son Viva Suecia, están todos. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano. Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters. Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la 1. María, de él y ella. La alternativa. El primer adelanto del segundo disco de Art de Bogotá. Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo. Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol. La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. En Tu Plan tenemos un auténtico planazo. Este 12 de agosto nos vamos al Aeródromo de Sigüenza para realizar un programa especial y vivir en directo el espectacular eclipse. ¿Quieres venir con nosotros? Entra ahora en nuestro Instagram, Tu Plan Radio Marca, y participa porque sorteamos 2 entradas dobles. No dejes escapar esta experiencia única. Tu Plan, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en Radio Marca. ¡Menudo planazo! Radio Marca. Lo damos todo.